¿Alguna vez te has sentido invisible, humillado frente a todos, sin nadie que te defienda? Imagina estar sentada en una mesa, rodeada de burlas y miradas crueles, sin poder escapar de ese momento horrible. De repente, un hombre camina hacia ti, mira a todos con firmeza y pronuncia 3 palabras que cambian tu vida para siempre. Ella está conmigo. Quédate hasta el final de esta historia increíble, suscríbete al canal y descubre cómo un acto de empatía puede transformar 2 destinos. El sol de la tarde caía suave sobre el rancho San Miguel, ubicado en las afueras de Monterrey, tiñendo de dorado las paredes encaladas y los árboles de mezquite que rodeaban el terreno. Era un lugar sencillo, sin lujos ni pretensiones, pero lleno de esa calidez que solo los corazones humildes saben crear. Había guirnaldas de papel picado colgando entre los postes de madera, mesas largas cubiertas con manteles blancos desgastados por el tiempo y un aroma delicioso de mole poblano, tamales y arroz rojo flotando desde la cocina improvisada. Los invitados ya comenzaban a llegar, familias enteras con niños corriendo entre las sillas, comadres abrazándose con efusión, compadres brindando con cerveza fría bajo la sombra de un enorme fresno. Todo respiraba alegría auténtica, esa que no necesita dinero para brillar. Era la boda de Laura, una mujer de 52 años que había trabajado durante más de 20 años como empleada doméstica para una de las familias más adineradas de la ciudad. Hoy finalmente se casaba con don Rodrigo, un hombre viudo y bondadoso que la amaba con devoción. Entre los invitados uno destacaba por razones obvias: Anthony Villalobos, un empresario millonario de 38 años, conocido en todo Monterrey por su éxito en bienes raíces y por algo mucho más raro en su círculo social, su humildad genuina. Vestía una guayabera blanca impecable, pantalón de lino beige y zapatos de cuero café, elegante pero sin exagerar, como si quisiera mezclarse con la gente sin intimidar a nadie. Llegó en una camioneta blindada negra que contrastaba brutalmente con las camionetas viejas y los autos compactos estacionados a la entrada del rancho. Cuando bajó del vehículo, varios invitados voltearon a verlo con curiosidad y asombro, murmurando entre ellos. Anthony caminó con pasos firmes hacia la entrada, saludando con una sonrisa abierta a quienes se cruzaban en su camino. No había ni un rastro de soberbia en su mirada, solo genuino gusto por estar ahí. Laura lo vio desde lejos y corrió hacia él con los ojos brillando de emoción, abrazándolo como si fuera un hijo. «¡Ay, señor Anthony, no puedo creer que haya venido hasta acá!», exclamó Laura con voz entrecortada por la felicidad, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Usted siempre tan ocupado, pensé que no podría». «¿Cómo iba a perderme tu boda, Laura?», respondió Anthony con ternura, tomándola de las manos. «Has sido más que una empleada para mi familia. Eres una amiga de verdad. Hoy es tu día y vine a celebrarlo contigo». Laura sintió que el corazón se le salía del pecho. Durante años había limpiado la casa de los Villalobos, cocinado para ellos, cuidado a sus hijos cuando eran pequeños, y siempre fue tratada con dignidad por Anthony, quien nunca permitió que nadie la menospreciara. Ahora verlo ahí, en su boda humilde, rodeado de gente sencilla, era más que un honor. Era la confirmación de que su cariño había sido mutuo y verdadero. Los familiares de Laura se acercaron tímidamente, presentándose con respeto y gratitud, mientras Anthony conversaba con todos como si fueran amigos de toda la vida. Preguntó por los hijos, las cosechas, los trabajos, rió con las anécdotas graciosas que le contaban y aceptó un vaso de horchata que le ofrecieron con insistencia. Su presencia no generaba incomodidad, sino admiración. La gente comentaba en voz baja: «Ese sí es un hombre de verdad, con dinero pero sin orgullo». El almuerzo previo a la ceremonia estaba a punto de servirse cuando don Rodrigo, el novio, tocó una campana improvisada para llamar la atención de todos. Los invitados se fueron acomodando en las mesas largas, dispuestas bajo una enramada de bambú decorada con flores silvestres. Anthony fue guiado por Laura hacia una mesa especial cerca del área principal, donde se sentarían los padrinos y familiares más cercanos. Mientras caminaba hacia su lugar, observó el ambiente con atención
niños jugando con globos, abuelas sirviendo frijoles en platos de barro, jóvenes riendo sin preocupaciones. Todo era tan distinto al mundo frío y calculador en el que vivía a diario, lleno de reuniones formales, contratos millonarios y conversaciones vacías. Aquí había algo que el dinero no podía comprar: autenticidad. Anthony se sentó en su silla, agradeció con una sonrisa al joven que le sirvió agua de Jamaica y dejó que su mirada recorriera las mesas cercanas. Fue entonces cuando algo captó su atención, algo que haría que ese día quedara grabado en su memoria para siempre. En una mesa al fondo, una joven de mirada triste permanecía en silencio mientras 3 muchachas a su alrededor reían con malicia. Carolina, de 23 años, estaba sentada al borde de la silla con las manos entrelazadas sobre el regazo y los ojos fijos en el mantel como si quisiera desaparecer dentro de él. Vestía un vestido sencillo de algodón color vino, limpio pero visiblemente usado, con pequeñas flores bordadas a mano en el cuello. Su cabello castaño largo estaba recogido en una trenza simple que caía sobre su hombro derecho, y no llevaba maquillaje ni accesorios más allá de unos aretes diminutos de plata que habían pertenecido a su abuela. Era sobrina de Laura, hija de una hermana menor que había fallecido años atrás, y desde entonces vivía modestamente trabajando como dependienta en una tienda de abarrotes del barrio. Carolina era conocida por su dulzura y su fe inquebrantable en Dios, pero también por su timidez extrema, que la hacía prácticamente invisible en reuniones sociales. Hoy había venido sola, sin acompañante, y eso la convertía en el blanco perfecto para las burlas de 3 compañeras de la preparatoria, que también habían sido invitadas a la boda. Sentadas frente a ella, las 3 jóvenes, Daniela, Estefanía y Montserrat, lucían vestidos ajustados de colores llamativos, maquillaje exagerado y actitudes arrogantes que contrastaban con la humildad del ambiente. Las 3 habían llegado acompañadas por novios o pretendientes que ahora estaban en otra mesa bebiendo cerveza, dejándolas solas para dedicarse a su pasatiempo favorito: humillar a quien consideraban inferior. Daniela, la más atrevida del grupo, fue la primera en lanzar el dardo envenenado. «Ay, Caro, ¿y tu novio?», preguntó con una sonrisa falsa, mirándola de arriba a abajo. «¿O viniste solita otra vez?». Carolina levantó la vista apenas un segundo, sintió como sus mejillas ardían de vergüenza, y volvió a bajar la mirada sin responder. Sabía que cualquier cosa que dijera sería usada en su contra, así que prefirió guardar silencio y rezar mentalmente para que la dejaran en paz. Pero el silencio solo las animó más. «Qué tristeza, ¿verdad?», continuó Estefanía con voz melosa y llena de veneno. «Todas aquí con pareja menos tú. Seguro nadie quiso acompañarte». «Es que, pues, ¿quién se iba a fijar en ella?», añadió Montserrat con una risita cruel gesticulando hacia el vestido de Carolina. «Mira nada más cómo viene vestida. Parece que sacó esa cosa del baúl de su bisabuela». Las 3 estallaron en carcajadas exageradas que atrajeron algunas miradas de las mesas cercanas. Carolina apretó los puños bajo la mesa, sintiendo cómo las lágrimas peleaban por salir de sus ojos. No entendía por qué siempre era ella el blanco de sus ataques. Nunca les había hecho nada malo, nunca había hablado mal de nadie, y aún así parecía que su sola existencia les molestaba. Respiró hondo, recordando las palabras que su tía Laura le repetía siempre. «No respondas con el mismo veneno, mija. Dios ve todo, y Él se encarga de poner a cada quien en su lugar». Carolina cerró los ojos por un instante, pidió paciencia en silencio y se obligó a mantenerse serena mientras las burlas continuaban. Pero por dentro, su corazón se partía en pedazos. ¿Por qué tenía que ser tan difícil simplemente existir sin ser juzgada? Desde su mesa, Anthony observaba la escena con creciente incomodidad. Al principio solo había notado el lenguaje corporal: una chica encorvada, callada, mientras otras 3 hablaban animadamente con gestos exagerados. Pero cuando prestó más atención, captó las risas burlonas, las miradas despectivas y la tristeza evidente en los ojos de la joven del vestido vino. No necesitaba escuchar las palabras exactas para entender lo que estaba pasando.
Reconocía ese tipo de crueldad porque la había visto muchas veces en su propio círculo social. Mujeres y hombres que se sentían superiores humillando a quienes consideraban débiles. Sintió una punzada de indignación en el pecho. ¿Cómo era posible que en un lugar tan lleno de amor y alegría como esa boda hubiera personas dedicándose a lastimar a alguien inocente? Anthony apretó la mandíbula, dejó su vaso de horchata sobre la mesa con más fuerza de la necesaria y siguió observando. Esperaba que alguien interviniera, que algún familiar o amigo defendiera a la joven, pero nadie lo hizo. Todos estaban ocupados conversando, comiendo, disfrutando del momento. Solo ella, esa muchacha de trenza castaña, permanecía atrapada en su isla de soledad y humillación. Las burlas se intensificaron cuando Daniela levantó su celular y comenzó a tomar fotos de Carolina sin su permiso, riéndose mientras le mostraba las imágenes a sus amigas. «Mira nada más esta foto», dijo entre carcajadas. «Parece que está en un funeral, no en una boda». Carolina sintió que ya no podía más. Las lágrimas finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas, silenciosas pero imparables, mientras mantenía la cabeza gacha intentando que nadie más las notara. Quería levantarse y salir corriendo de ahí, escapar de esas miradas hirientes, de esas risas que la hacían sentir menos que nada. Pero sus piernas no respondían. Estaba paralizada por la vergüenza, por el dolor, por la sensación abrumadora de estar completamente sola en medio de tanta gente. Entonces, justo cuando pensaba que no podría soportarlo ni un segundo más, escuchó pasos firmes acercándose a su mesa. Levantó la vista apenas un poco, con la visión nublada por las lágrimas, y vio una figura masculina alta y elegante deteniéndose junto a su silla. Las tres muchachas también voltearon, y sus risas murieron de inmediato al reconocer quién era. El ambiente cambió en un instante. Anthony Villalobos estaba de pie frente a ellas, con una expresión seria en el rostro y una mirada que no dejaba lugar a dudas. Lo que estaba a punto de decir cambiaría todo. El millonario respiró hondo, miró directamente a las tres jóvenes con firmeza y pronunció las palabras que harían historia en esa boda. «Ella está conmigo», declaró Anthony con voz firme pero tranquila, sin apartar la mirada de las tres muchachas que segundos antes reían sin piedad. El silencio cayó sobre la mesa como una losa de concreto. Daniela, Estefanía y Montserrat se quedaron literalmente con la boca abierta, incapaces de procesar lo que acababan de escuchar. Sus rostros pasaron del asombro al pánico en cuestión de segundos cuando reconocieron a quien tenían frente a ellas. El millonario más conocido de Monterrey, el empresario que salía en las revistas de negocios, el hombre que podía comprar todo el rancho con una sola llamada telefónica. Las carcajadas murieron en sus gargantas y fueron reemplazadas por un nerviosismo palpable que las hizo remover inquietas en sus sillas. Daniela intentó reírse como si todo hubiera sido un malentendido gracioso, pero el sonido salió forzado y débil. Estefanía bajó la vista hacia su plato, fingiendo de repente un interés absurdo en los frijoles charros que ni siquiera había probado. Montserrat tragó saliva audiblemente y murmuró algo ininteligible mientras guardaba su celular con manos temblorosas. El poder de tres simples palabras había destruido por completo su actitud arrogante, dejándolas expuestas como lo que realmente eran: muchachas inseguras que solo se sentían grandes humillando a otros. Anthony no les prestó más atención. Con un movimiento elegante pero decidido, retiró la silla vacía junto a Carolina y se sentó a su lado como si fuera lo más natural del mundo. Carolina seguía paralizada, con las lágrimas todavía brillando en sus mejillas, incapaz de comprender qué estaba pasando. Su mente era un torbellino de confusión. ¿Por qué ese hombre elegante, claramente importante, había caminado hasta su mesa? ¿Por qué había dicho que ella estaba con él? ¿Acaso era un sueño? Sus manos temblaban sobre el regazo mientras intentaba procesar la situación. Anthony volteó a verla con una sonrisa amable, sin rastro de lástima en su mirada, solo calidez genuina. Le extendió una servilleta de tela que había tomado de la mesa y con un gesto sutil señaló sus mejillas húmedas. Carolina la aceptó con dedos temblorosos,
secándose las lágrimas con movimientos torpes, mientras sentía cómo el rubor de la vergüenza se apoderaba de su rostro. Nunca en su vida había estado tan cerca de alguien como él, y menos en circunstancias tan extrañas. Las tres muchachas no soportaron quedarse ni un segundo más. Daniela fue la primera en levantarse bruscamente, arrastrando la silla contra el suelo de tierra con un chirrido desagradable. Murmuró algo sobre ir al baño, pero su voz sonaba ahogada por la humillación. Estefanía y Montserrat la siguieron de inmediato, caminando rápido con las cabezas gachas, como si quisieran volverse invisibles. Algunos invitados de las mesas cercanas habían presenciado la escena, y ahora murmuraban entre ellos con miradas de desaprobación dirigidas a las tres jóvenes que huían del lugar. Anthony las observó alejarse con expresión neutra, sin satisfacción ni arrogancia, simplemente consciente de que habían recibido la lección que merecían. Cuando desaparecieron de su vista, volvió toda su atención hacia Carolina, quien ahora lo miraba con ojos enormes llenos de preguntas silenciosas. La tensión en sus hombros comenzó a aflojarse lentamente, pero todavía respiraba de forma entrecortada, como si estuviera recuperándose de un susto tremendo. «Perdóname si te asusté», dijo Anthony con voz suave, inclinándose ligeramente hacia ella para que pudiera escucharlo bien. «No quería incomodarte, pero no podía quedarme sentado viendo cómo te trataban así». Carolina parpadeó varias veces, todavía intentando encontrar su voz. Finalmente logró articular unas palabras, aunque salieron apenas en un susurro ronco. «No tenía que hacer eso, señor. Yo estoy bien». «No estabas bien», respondió él con gentileza pero firmeza, «y nadie merece ser tratado de esa manera, mucho menos en un día de fiesta como este». Hubo un silencio breve pero significativo entre ambos. Carolina lo miraba sin saber qué decir, dividida entre la gratitud inmensa que sentía y la vergüenza abrumadora de haber sido el centro de atención. Anthony percibió su incomodidad y decidió cambiar el rumbo de la conversación hacia algo más ligero. Señaló los platillos humeantes que comenzaban a servir en las mesas cercanas y comentó con tono casual cuánto tiempo había pasado desde la última vez que probaba auténtica comida casera mexicana. Carolina soltó una risa nerviosa, breve pero genuina, y poco a poco comenzó a relajarse. La presencia de Anthony era extrañamente reconfortante. No había condescendencia en su trato, no la miraba como si fuera una víctima digna de lástima, sino como una persona que merecía respeto. Eso hacía toda la diferencia del mundo. Mientras los meseros colocaban platos de mole, tortillas recién hechas y agua fresca en su mesa, Anthony le preguntó su nombre. Cuando Carolina respondió con voz todavía temblorosa, él repitió el nombre con una sonrisa, como si le gustara cómo sonaba. Luego se presentó formalmente, aunque ella ya sabía perfectamente quién era. Los invitados de las mesas vecinas no dejaban de lanzarles miradas curiosas, algunos con admiración, otros con franca incredulidad ante la escena que acababan de presenciar. Pero Carolina ya no sentía sus ojos como puñales. Con Anthony sentado a su lado, conversando tranquilamente sobre la comida y el ambiente festivo, todo parecía diferente. Por primera vez en toda la tarde, no se sentía invisible. Lo que ninguno de los dos imaginaba era que esa conversación apenas comenzaba, y que cada palabra intercambiada los acercaría de formas que cambiarían sus vidas para siempre. Los platillos llegaron abundantes y humeantes. Mole poblano espeso cubriendo generosas piezas de pollo, arroz rojo con granos perfectamente separados, frijoles refritos con queso fundido encima, y una canasta de tortillas de maíz que despedían vapor. Anthony tomó su tenedor y comenzó a comer con genuino gusto, sorprendiendo a Carolina cuando cerró los ojos y murmuró un cumplido sincero sobre el sabor del mole. Ella apenas había probado bocado, todavía procesando todo lo que acababa de suceder, pero la naturalidad de Anthony la ayudaba a sentirse menos tensa. Él no actuaba como los ricos presumidos que aparecían en las telenovelas, esos que hacían caridad mientras miraban a la gente por encima del hombro. Anthony comía con apetito, limpiaba la salsa de mole con pedazos de tortilla como cualquier regiomontano de pura cepa, y conversaba sin filtros ni pretensiones.
Entre bocados, le preguntó a Carolina cómo conocía a Laura, y cuando ella explicó que era su sobrina, el rostro de Anthony se iluminó con comprensión y afecto genuino. Habló maravillas de Laura, de su dedicación, su carácter noble, su manera de hacer que cualquier casa se sintiera como un hogar. Carolina escuchaba fascinada, mientras Anthony compartía anécdotas graciosas sobre su tía, cómo regañaba a sus hijos cuando dejaban las habitaciones desordenadas, cómo cantaba rancheras mientras cocinaba, cómo siempre encontraba la manera de hacer sonreír a todos, incluso en los días difíciles. Hablar de Laura rompió el hielo definitivamente entre ellos, y Carolina comenzó a soltarse, compartiendo sus propios recuerdos de la infancia cuando visitaba la casa de su tía y la ayudaba a preparar tamales para las fiestas navideñas. Su voz dejó de temblar y sus gestos se volvieron más naturales. Anthony notó el cambio y sonrió para sí mismo, satisfecho de verla más tranquila. Fue entonces cuando decidió abordar el tema que realmente le interesaba comprender, pero lo hizo con cuidado, sin presionarla. Tomó un sorbo de agua de horchata, dejó el vaso sobre la mesa con suavidad y volteó a verla con expresión curiosa, pero respetuosa. «¿Puedo preguntarte algo, Carolina?», dijo Anthony con voz pausada. «Esas muchachas te estaban tratando horrible. ¿Por qué no les dijiste nada? ¿Por qué no las enfrentaste?». Carolina bajó la mirada hacia su plato, donde apenas había tocado el mole. Sus dedos jugaban nerviosos con el borde de la servilleta mientras buscaba las palabras correctas para responder. Hubo un silencio que se extendió unos segundos, pero no era incómodo. Anthony esperó pacientemente, sin apurarla. Finalmente, Carolina levantó la vista y lo miró directo a los ojos con una serenidad que lo tomó por sorpresa. Sus ojos cafés, todavía ligeramente enrojecidos por las lágrimas anteriores, brillaban con algo más profundo que tristeza. Había paz ahí, una paz que él no entendía, pero que lo intrigaba profundamente. «Soy de paz, señor Anthony», respondió ella con voz suave pero firme. «Sirvo a un Dios que no se agrada de pleitos ni confusiones. Mi abuela me enseñó que responder con el mismo veneno solo envenena tu propio corazón». Las palabras cayeron sobre Anthony como agua fresca en pleno desierto. Se quedó inmóvil, con el tenedor suspendido a medio camino entre el plato y su boca, completamente absorto en lo que acababa de escuchar, en su mundo de negocios, donde cada día era una batalla por contratos millonarios, donde la gente pisoteaba a otros sin pensarlo para subir un escalón más, donde las traiciones eran moneda corriente y la desconfianza era la norma. Jamás había escuchado algo tan diferente. Carolina no hablaba como alguien débil que se dejaba pisotear por cobardía. Hablaba como alguien que había elegido conscientemente un camino distinto, más difícil quizás, pero infinitamente más noble. Anthony dejó el tenedor en el plato sin comer el bocado que llevaba, completamente cautivado por la joven que tenía frente a él. «Es que», continuó Carolina, ahora con más confianza al ver que él realmente escuchaba, «Dios me ha enseñado que mi valor no depende de lo que otros piensen de mí. Esas muchachas pueden burlarse de mi ropa, de que vine sola, de lo que quieran. Pero yo sé quién soy ante los ojos de Dios, y eso es lo que importa. Responderles con rabia solo me haría igual a ellas, y yo no quiero ser así. Prefiero guardar silencio y dejar que Él se encargue». Anthony sintió algo extraño en el pecho, como si una grieta se hubiera abierto en la coraza que había construido durante años de vivir en un ambiente despiadado. Había conocido a muchas mujeres en su vida, mujeres hermosas, inteligentes, sofisticadas, exitosas, pero ninguna le había hablado así, con esa mezcla de humildad y fortaleza interior que parecía emanar de un lugar profundo e inquebrantable. Carolina no citaba versículos de la Biblia con arrogancia, ni usaba su fe como escudo para juzgar a otros. Simplemente vivía según sus convicciones con una naturalidad asombrosa. Anthony se recargó en el respaldo de su silla, estudiándola con una fascinación creciente. Esta muchacha tímida del vestido sencillo tenía algo que todas las mujeres de su círculo social carecían: autenticidad. No fingía, no pretendía ser alguien más, no buscaba impresionarlo.
Era genuinamente ella misma, y eso era más refrescante que cualquier cosa que hubiera experimentado en años. «Tienes razón», admitió Anthony después de un momento, con una sonrisa lenta y pensativa. «Respondiste con mucha más clase que ellas. Eso requiere más fuerza que cualquier insulto que pudieras haberles lanzado». Carolina sintió cómo sus mejillas se sonrojaban ante el cumplido, pero esta vez no era vergüenza lo que sentía, sino una calidez agradable que le llenaba el pecho. Por primera vez en mucho tiempo alguien la veía. No la miraba con lástima ni con desprecio, sino con respeto genuino. Continuaron conversando durante el resto del almuerzo, dejando que la comida se enfriara en sus platos mientras compartían historias, risas tímidas de parte de ella y comentarios profundos de parte de él. Anthony le habló de su trabajo, pero no presumió ni una sola vez de sus logros. Carolina le contó sobre su empleo en la tienda de abarrotes y sus sueños de algún día estudiar enfermería para ayudar a gente enferma. Él la escuchaba con atención absoluta, haciendo preguntas inteligentes, animándola a perseguir esas metas. La conexión entre ambos crecía con cada palabra intercambiada, invisible, pero innegable. Los invitados seguían lanzándoles miradas curiosas, pero ya ninguno de los dos les prestaba atención. Estaban absortos en su propia burbuja, descubriendo que a veces las personas más diferentes pueden encontrar un idioma común cuando hablan desde el corazón. Lo que Anthony no sabía era que esa conversación sencilla en una mesa de rancho estaba plantando una semilla que pronto florecería de manera inesperada. La ceremonia religiosa estaba programada para las 5 de la tarde, pero antes de eso, los padrinos debían reunirse con Laura y don Rodrigo para una bendición especial en la pequeña capilla improvisada bajo una enramada decorada con rosas blancas y claveles rojos. Anthony y Carolina seguían conversando animadamente cuando Laura apareció caminando rápido entre las mesas, con el rostro preocupado y el vestido de novia sencillo pero elegante ondeando a su paso. Llevaba una diadema de flores naturales en el cabello recogido y sus manos temblaban ligeramente mientras buscaba con la mirada a alguien específico. Cuando vio a Anthony sentado junto a su sobrina, su expresión cambió de preocupación a sorpresa absoluta. Se detuvo en seco a unos metros de la mesa, parpadeando varias veces como si no pudiera creer lo que veían sus ojos. Carolina también la vio y le sonrió tímidamente, todavía sintiéndose un poco abrumada por todo lo que había sucedido en la última hora. Laura caminó hacia ellos con pasos apresurados, alternando la mirada entre su jefe y su sobrina con evidente confusión, pero también con algo que parecía esperanza. «Señor Anthony, discúlpeme que lo interrumpa», dijo Laura con voz entrecortada, haciendo una pequeña reverencia que él detuvo de inmediato con un gesto amable de la mano. «Tengo un problemita y no sé qué hacer. La madrina de Lazo, mi comadre Lupita, se sintió mal hace rato. Le subió la presión y tuvieron que llevarla a su casa a descansar. Ahora me falta una madrina y la ceremonia es en menos de 2 horas». Anthony notó cómo los ojos de Laura se llenaban de lágrimas contenidas. Sabía lo importante que era para ella que todo saliera perfecto en su día especial, y entendía que un contratiempo así podía arruinar la tranquilidad que tanto merecía. Antes de que pudiera responder, Laura volteó hacia Carolina con una mezcla de súplica y esperanza en la mirada. «Caro, mija, sé que te invité hace meses y tú me dijiste que no podías ser madrina porque no tenías pareja para acompañarte», comenzó Laura con voz suplicante. «Pero ahora realmente te necesito. Eres mi sobrina, eres familia, y significaría mucho para mí que estuvieras ahí conmigo en el altar. ¿Aceptarías ser mi madrina de Lazo, aunque sea de último momento?» Carolina sintió cómo su corazón se aceleraba hasta casi salirse del pecho. La propuesta la llenaba de emoción y terror al mismo tiempo. Claro que quería ser madrina de su tía, la mujer que la había criado como una segunda madre después de que la suya falleciera. Pero el problema seguía siendo el mismo. No tenía con quién entrar, y la idea de caminar sola por el pasillo central mientras todos la miraban la aterrorizaba. Abrió la boca para rechazar la invitación con alguna excusa cortés, pero antes de que pudiera articular palabra,
escuchó la voz profunda y segura de Anthony a su lado. «Yo seré tu padrino, Laura», declaró Anthony con firmeza, mirando a la novia con una sonrisa sincera. «Y si me lo permites, Carolina será mi pareja». El mundo pareció detenerse por completo. Laura se llevó ambas manos a la boca, ahogando un grito de sorpresa y alegría. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de felicidad pura. Carolina volteó a ver a Anthony con los ojos como platos, completamente anonadada por lo que acababa de escuchar. ¿Había entendido bien? El millonario más importante de Monterrey acababa de ofrecerse como padrino para caminar a su lado en la ceremonia. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias, agradecimiento inmenso, incredulidad absoluta y un terror creciente al darse cuenta de que ahora tendría que enfrentar algo para lo que no estaba preparada. ¿En serio, señor Anthony?, preguntó Laura con voz temblorosa. ¿Usted haría eso por mí? ¿Ser padrino de Lazo? Sería un honor, respondió Anthony con sinceridad, levantándose de su silla y tomando las manos de Laura con afecto. Has sido parte de mi familia durante más de 20 años. Es lo menos que puedo hacer en un día tan importante para ti. Laura estalló en llanto emocionado, abrazándose a Anthony mientras repetía una y otra vez gracias entre sollozos. Los invitados de las mesas cercanas comenzaron a aplaudir al ver la escena conmovedora, aunque no todos entendían exactamente qué estaba pasando. Carolina seguía sentada, paralizada por la magnitud de lo que acababa de aceptarse en su nombre. Anthony soltó a Laura con cuidado y volteó hacia ella, extendiendo su mano con una sonrisa tranquilizadora. «¿Qué dices, Carolina? ¿Me acompañas?» Ella miró esa mano extendida, luego el rostro esperanzado de su tía, y finalmente los ojos cálidos de Anthony que la miraban sin presión, solo con una invitación genuina. Sentía que debía decir que no estaba lista, que no tenía el vestido adecuado, que 1000 cosas podían salir mal, pero cuando abrió la boca, las palabras que salieron fueron completamente diferentes. «Sí», susurró Carolina con voz apenas audible, y luego con más firmeza. «Sí, acepto. No te olvides de darle like a este video y comenta «El amor vence siempre» si te está gustando esta increíble historia». Pero Carolina no sabía que aceptar esa invitación desencadenaría una serie de eventos que transformarían su vida de maneras que jamás imaginó. Carolina llegó a su casa cerca de las 3 de la tarde, con apenas 2 horas antes de que Anthony pasara a recogerla para la ceremonia. Vivía en una casita modesta de 2 cuartos en el barrio de San Bernabé, con paredes de ladrillo pintadas de amarillo deslavado y una pequeña reja de hierro que chirriaba al abrirse. El vecindario era tranquilo pero humilde. Calles de asfalto agrietado, perros callejeros descansando bajo la sombra de los árboles, niños jugando fútbol con una pelota desinflada. Entró apresuradamente, cerró la puerta tras ella con un golpe más fuerte de lo necesario, y se dejó caer contra la madera respirando agitadamente. Su corazón seguía latiendo como tambor de guerra mientras procesaba todo lo que había pasado. Había aceptado ser madrina. Caminaría por el pasillo central de la capilla al lado de Anthony Villalobos. Todos los ojos estarían sobre ella. Y lo peor de todo, no tenía absolutamente nada que ponerse para una ocasión así. Su único vestido medio decente era el que traía puesto, y ya había sido objeto de burlas. Se obligó a levantarse y caminó directamente hacia su pequeño closet de madera desvencijada. Lo abrió con brusquedad y comenzó a revisar sus pocas prendas colgadas en ganchos oxidados. 2 blusas de trabajo, un suéter viejo, 3 vestidos casuales gastados por el uso, una falda de mezclilla con un descosido en el dobladillo. Nada, absolutamente nada servía para un evento como ese. Carolina sintió cómo las lágrimas comenzaban a picar en sus ojos nuevamente. ¿Cómo había sido tan tonta de aceptar? ¿Qué iba a hacer ahora? Pensó en llamar a su tía y decirle que no podía, inventar alguna excusa de último momento, desaparecer antes de que fuera demasiado tarde. Pero la sola idea de decepcionar a Laura, de romper la promesa que acababa de hacer, le partía el corazón. Se sentó en el borde de su cama angosta.
Enterró el rostro entre las manos y comenzó a orar en voz baja, pidiéndole a Dios que le mostrara qué hacer, que le diera una solución a ese problema que parecía no tener salida. Estaba todavía sumida en su oración cuando escuchó 3 golpes firmes en la puerta principal. Carolina levantó la cabeza bruscamente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. No esperaba visitas. Se acercó con paso vacilante hacia la puerta, echó un vistazo por la ventanita lateral y vio algo que la dejó congelada: una camioneta lujosa estacionada frente a su casa y 2 mujeres elegantemente vestidas paradas en su pequeño porche, sosteniendo bolsas grandes con logos dorados que ella no reconocía. Abrió la puerta con precaución, confundida y un poco asustada. Las 2 mujeres le sonrieron con amabilidad profesional. ¿Carolina Méndez?, preguntó la mayor de las 2, una señora de unos 45 años, con cabello recogido en un moño elegante. «Sí, soy yo», respondió Carolina con voz temblorosa. «¿Puedo ayudarles en algo?» «Somos nosotras quienes venimos a ayudarte, linda», dijo la mujer con una sonrisa cálida. «El señor Anthony Villalobos nos envió con algunas cosas para ti». Carolina sintió que sus piernas casi cedían bajo su peso. Anthony había enviado a estas mujeres. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Las 2 señoras no esperaron más explicaciones y entraron con la confianza de quien cumple una misión importante. Colocaron las bolsas sobre la pequeña mesa de la sala y comenzaron a sacar cosas con movimientos rápidos y eficientes. Un vestido largo de gala color champán que brillaba suavemente bajo la luz, sandalias de tacón mediano en tono dorado, un chal de seda delicado, un pequeño bolso de mano elegante y hasta un set completo de maquillaje profesional. Carolina observaba todo con la boca abierta, sin poder creer lo que veía. Cada prenda era más hermosa que la anterior, y todas parecían sacadas de las revistas de moda que alguna vez hojeaba en la tienda sin poder comprar nada. El señor Anthony fue muy específico con sus instrucciones, explicó la estilista mientras sostenía el vestido contra el cuerpo de Carolina para verificar el tamaño. Dijo que quería algo elegante pero sencillo, que te hiciera sentir hermosa sin cambiar quién eres. También nos dio tu talla exacta. Tiene buen ojo porque esto te va a quedar perfecto. No puedo aceptar esto, balbuceó Carolina con voz quebrada, sintiendo cómo las lágrimas volvían a agolparse en sus ojos. Es demasiado. Yo no puedo. La mujer más joven, que había estado preparando el kit de maquillaje, se acercó y tomó suavemente las manos de Carolina entre las suyas. «Mija, cuando alguien te da un regalo con el corazón, rechazarlo es como rechazar su cariño», dijo con voz maternal. «Ese hombre se tomó la molestia de pensar en ti, de asegurarse de que tuvieras todo lo necesario para sentirte bien. Acéptalo con gratitud y ya. Además, tenemos instrucciones de no irnos hasta dejarte lista para la ceremonia, así que no hay discusión posible». Las 2 mujeres trabajaron durante la siguiente hora con la precisión de un equipo quirúrgico. Bañaron a Carolina, lavaron y secaron su cabello largo, lo peinaron en ondas suaves que caían elegantemente sobre sus hombros, aplicaron maquillaje natural que realzaba sus facciones sin exagerar. Cuando finalmente le pusieron el vestido champán, Carolina se miró en el pequeño espejo rajado de su habitación y no reconoció a la persona que le devolvía la mirada. El vestido le quedaba como si hubiera sido hecho especialmente para ella, ajustado en el torso, con caída elegante hasta los tobillos, mangas 3/4 que cubrían sus brazos con delicadeza. Las sandalias doradas le daban altura suficiente sin incomodarla. El chal de seda descansaba suavemente sobre sus hombros. Se veía hermosa, pero no artificial. Seguía siendo ella, solo que una versión que nunca había tenido la oportunidad de conocer. Las lágrimas finalmente rodaron libres por sus mejillas, arruinando el rímel que acababan de aplicarle, pero esta vez las estilistas solo sonrieron con complicidad y lo retocaron con paciencia. Justo antes de irse, la estilista mayor colocó un sobre pequeño en las manos de Carolina. «Esto también es para ti. El señor Anthony dijo que lo leyeras cuando estuvieras sola». Las 2 mujeres se despidieron con abrazos cálidos y deseos sinceros de que todo saliera maravilloso.
Carolina esperó hasta que la camioneta desapareció de su vista para abrir el sobre con dedos temblorosos. Dentro había una tarjeta blanca con letra manuscrita elegante y clara. Solo decía: «No cambies quién eres, solo brilla a tu manera. Te veo en un rato. Anthony». Carolina apretó la tarjeta contra su pecho, cerró los ojos y agradeció a Dios en voz alta por haber puesto a ese hombre extraordinario en su camino. Pero lo que vendría después superaría hasta sus sueños más imposibles. Eran exactamente las 4:30 de la tarde cuando Carolina escuchó el motor potente de un automóvil detenerse frente a su casa. Se asomó por la ventana con el corazón latiéndole tan fuerte que podía sentir el pulso en las sienes, y lo que vio la dejó sin aliento. Un Mercedes-Benz negro impecable, reluciente bajo el sol dorado de la tarde, estacionado justo donde minutos antes había estado la camioneta de las estilistas. Anthony bajó del asiento del conductor vestido con un traje color gris Oxford perfectamente cortado, camisa blanca sin corbata, pero con los primeros botones abiertos, y zapatos de cuero que brillaban con cada paso. Se veía elegante pero no ostentoso, sofisticado pero accesible. Los vecinos comenzaron a salir de sus casas como atraídos por un imán invisible. Doña Chuy dejó de barrer su banqueta. Don Memo se asomó desde su taller mecánico limpiándose las manos grasosas con un trapo. Los niños que jugaban fútbol abandonaron la pelota para correr hacia la reja y observar de cerca el automóvil lujoso. Los murmullos se esparcieron por la calle como pólvora. ¿Quién es ese señor tan elegante? ¿Viene a casa de Carolina? ¿Será su novio? No puede ser, ella nunca sale con nadie. Carolina respiró hondo 3 veces seguidas, intentando calmar los nervios que amenazaban con paralizarla completamente. Se revisó una última vez en el espejo. El vestido champagne caía perfectamente sobre su figura delgada. El maquillaje natural resaltaba sus ojos cafés sin exagerar. El cabello ondulado enmarcaba su rostro ovalado con suavidad. Se veía bien, mejor de lo que jamás se había visto en toda su vida. Pero la duda seguía carcomiendo su mente. ¿Sería suficiente? ¿No se vería ridícula al lado de alguien como Anthony? Antes de que pudiera seguir torturándose con pensamientos negativos, escuchó 3 toques suaves en la puerta. Tomó su bolso pequeño con manos temblorosas, caminó hacia la entrada y abrió lentamente. Lo que sucedió a continuación quedó grabado en su memoria para siempre. Anthony la miró de arriba a abajo y por primera vez desde que lo conocía, lo vio quedarse completamente sin palabras. Sus labios se abrieron como si fuera a decir algo, pero ningún sonido salió. Solo se quedó ahí parado con los ojos fijos en ella, claramente impactado por lo que veía. «Estás...», comenzó Anthony, pero tuvo que aclararse la garganta antes de continuar. «Estás preciosa, Carolina, de verdad preciosa». El rubor subió inmediatamente a las mejillas de Carolina, tiñéndolas de un tono rosado que el maquillaje no podía ocultar. Bajó la mirada tímidamente, sin saber qué responder ante un cumplido tan directo y sincero. Anthony extendió su brazo con elegancia natural, invitándola a tomarlo. Ella dudó apenas un segundo antes de deslizar su mano en el hueco de su codo, sintiendo bajo sus dedos la tela fina del traje y la firmeza de su brazo. Caminaron juntos por el pequeño sendero de su casa hacia el automóvil, mientras todos los vecinos los observaban boquiabiertos desde sus puertas y ventanas. Anthony abrió la puerta del copiloto con un gesto caballeroso, esperó a que Carolina se acomodara con cuidado para no arrugar el vestido, y luego cerró suavemente antes de rodear el auto hacia su lado. Cuando el motor arrancó con un ronroneo suave y comenzaron a alejarse de la colonia, Carolina volteó a ver por el espejo lateral y vio a los niños del barrio despidiéndose con las manos en alto, sonriendo con emoción como si hubieran presenciado una escena de película. El camino hacia el rancho San Miguel duró 30 minutos que pasaron como un suspiro. Anthony mantuvo una conversación ligera durante el trayecto, preguntándole cómo se sentía, si el vestido era cómodo, si necesitaba algo. Carolina respondía con monosílabos al principio, todavía nerviosa,
pero poco a poco se fue relajando gracias a la naturalidad con la que él hablaba. No había presión, no había expectativas incómodas. Solo dos personas compartiendo un momento importante. Cuando finalmente llegaron al rancho, la transformación era evidente. Lo que por la mañana había sido un espacio rústico para el almuerzo, ahora lucía como un escenario de cuento de hadas. Había luces colgadas entre los árboles, formando un dosel brillante, velas blancas en candelabros improvisados, iluminando el camino hacia la capilla, pétalos de rosa esparcidos sobre el suelo de tierra apisonada. Los invitados ya estaban sentados en las bancas de madera blanca, decoradas con listones color marfil, vestidos con sus mejores ropas y murmurando emocionados mientras esperaban el inicio de la ceremonia. Cuando Anthony y Carolina descendieron del automóvil, el murmullo se intensificó. Todas las miradas se posaron sobre ellos, pero esta vez Carolina no sintió vergüenza ni incomodidad. Con Anthony a su lado, tomándola suavemente del brazo, caminó con la cabeza en alto hacia la entrada de la capilla. Los padrinos debían esperar en una pequeña habitación lateral hasta que llegara el momento de su entrada. Laura ya estaba ahí con don Rodrigo, ambos visiblemente emocionados y nerviosos. Cuando la novia vio entrar a Carolina del brazo de Anthony, se le escapó un grito ahogado de alegría y corrió a abrazarla con cuidado de no arrugar ninguno de los dos vestidos. Las lágrimas brotaron instantáneamente de los ojos de ambas mujeres, mientras Laura repetía una y otra vez lo hermosa que se veía su sobrina, lo orgullosa que estaba, lo feliz que la hacía tenerla ahí en su día especial. Anthony y don Rodrigo se dieron la mano con firmeza masculina, intercambiando sonrisas cómplices de hombres que entienden la magnitud del momento. La música comenzó a sonar afuera, un mariachi tradicional tocando Ave María con trompetas, violines y guitarrones. Era la señal. Los padrinos debían entrar primero, caminando por el pasillo central hasta el altar, donde el sacerdote esperaba con su Biblia abierta. Anthony volteó hacia Carolina, le ofreció su brazo nuevamente, y cuando ella lo tomó sintiendo cómo sus piernas temblaban, él se inclinó apenas unos centímetros y susurró cerca de su oído con voz reconfortante: «Respira, solo camina a mi lado, yo te tengo». Esas palabras simples fueron suficientes para que Carolina encontrara la fuerza que necesitaba. Las puertas dobles de madera se abrieron lentamente, y el mariachi aumentó el volumen de su interpretación. Anthony y Carolina dieron el primer paso juntos, entrando al pasillo central iluminado por velas y miradas expectantes. Todas las cabezas voltearon hacia ellos en perfecta sincronía. Hubo jadeos audibles, murmullos de admiración y hasta algún aplauso espontáneo que fue rápidamente silenciado por respeto a la ceremonia. Carolina podía sentir los ojos de todos clavados en ella, pero en lugar de sentirse pequeña e invisible como por la mañana, ahora se sentía vista de verdad. Caminaba al lado de Anthony con pasos firmes aunque temblorosos, sintiendo el calor de su brazo bajo su mano, escuchando el roce suave de su vestido contra el suelo. Cuando pasaron frente a las bancas donde estaban sentadas Daniela, Estefanía y Montserrat, Carolina no pudo evitar echar un vistazo lateral. Las tres muchachas las miraban con expresiones que mezclaban envidia pura, desconcierto absoluto y algo que parecía ser arrepentimiento tardío. No dijeron nada, no podían decir nada. Solo observaban cómo la chica que habían humillado horas atrás ahora caminaba como una princesa al lado del hombre más codiciado de Monterrey. Carolina no sintió satisfacción vengativa al verlas así. Solo sintió paz, confirmando que había tomado la decisión correcta al no responderles con el mismo veneno. Dios se había encargado de todo, tal como le había enseñado su abuela. Llegaron al altar y tomaron sus posiciones a los lados, Anthony a la derecha y Carolina a la izquierda. Momentos después entraron Laura y don Rodrigo, radiantes de felicidad, caminando juntos hacia su futuro compartido. La ceremonia fue hermosa, votos sinceros, lágrimas de emoción, risas cuando el novio se trabó al decir las palabras tradicionales. Cuando llegó el momento del lazo, Anthony y Carolina se acercaron juntos para colocar el lazo blanco en forma de 8 sobre los hombros de los novios,
simbolizando la unión eterna. Sus manos se rozaron accidentalmente durante el proceso y ambos sintieron una chispa eléctrica que los hizo voltear a verse al mismo tiempo. Fue solo un segundo, solo una mirada, pero en ese instante supieron ambos que algo había cambiado entre ellos. La ceremonia terminó con los novios sellando su unión con un beso largo que arrancó aplausos y chiflidos alegres de todos los presentes. Después vino la fiesta, música en vivo, baile, comida abundante, tequila y cerveza fluyendo libremente. Anthony no se separó de Carolina en toda la noche. Bailaron juntos canciones románticas bajo las luces colgantes, rieron con las ocurrencias de los invitados, brindaron con ponche de frutas porque ninguno de los dos tomaba alcohol. Cuando la noche avanzó y las estrellas brillaron intensas sobre el rancho, Anthony supo que no quería que ese momento terminara y decidió arriesgarse a dar un paso que cambiaría todo. Eran casi las 11 de la noche cuando Anthony se acercó a Carolina, quien conversaba animadamente con un grupo de primas que no dejaban de hacerle preguntas sobre el millonario guapo que la había acompañado todo el día. Él esperó con paciencia hasta que hubo una pausa natural en la conversación, y entonces se inclinó hacia ella con una sonrisa que hacía brillar sus ojos bajo la luz tenue de los faroles. «¿Me permites llevarte a tu casa? Ya es tarde y mañana seguro trabajas temprano», dijo Anthony con voz suave, aunque ambos sabían que esa no era la única razón por la que quería estar a solas con ella. Carolina asintió, sintiéndose de repente consciente de que la magia de esa noche estaba por terminar. Se despidió de Laura con un abrazo largo y apretado, prometiéndole que se verían pronto para escuchar todos los detalles de la luna de miel que los novios pasarían en Guadalajara. Caminó junto a Anthony hacia el estacionamiento, donde el Mercedes negro los esperaba cubierto por una fina capa de polvo del camino de tierra. El trayecto de regreso fue diferente al de ida. Ahora había un silencio cómodo entre ambos, cargado de palabras no dichas y emociones que ninguno se atrevía todavía a nombrar. Carolina miraba por la ventana hacia las calles oscuras de Monterrey, procesando todo lo que había vivido en ese día irreal. Desde las humillaciones de la mañana hasta convertirse en el centro de atención por razones completamente opuestas, todo parecía demasiado perfecto para ser verdad. Tenía miedo de que al despertar, mañana descubriera que todo había sido un sueño hermoso, pero fugaz. Cuando llegaron a su colonia, las calles estaban casi desiertas salvo por algunos perros callejeros que husmeaban entre los botes de basura. Anthony estacionó el automóvil frente a la casa de Carolina. Apagó el motor, pero no hizo ademán de bajar. Se quedó con las manos sobre el volante, mirando hacia el frente como si estuviera reuniendo valor para algo importante. Carolina lo observaba de reojo, confundida por su silencio repentino. Había algo en su lenguaje corporal que delataba nerviosismo, algo que no había visto en él durante todo el día. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad pero fueron apenas 30 segundos, Anthony volteó hacia ella y la miró directamente a los ojos con una intensidad que la hizo contener el aliento. «Carolina, necesito decirte algo antes de que bajes», comenzó Anthony con voz seria pero cálida. «Y quiero que sepas que puedes ser completamente honesta con tu respuesta. No hay presión de ningún tipo». Ella asintió lentamente, sintiendo cómo su corazón comenzaba a latir más rápido. Anthony respiró hondo, buscando las palabras correctas. «Hoy fue un día increíble, no solo por la boda de Laura, sino por conocerte a ti», continuó él, sin apartar la mirada. «En mi vida he conocido a muchas personas. He salido con mujeres hermosas e inteligentes, pero ninguna me había impactado como tú. Hay algo en tu manera de ser, en tu fe, en tu paz interior, que me tiene completamente fascinado. Y no quiero que esto termine hoy». Carolina sintió cómo las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos nuevamente. Estaba escuchando bien. Anthony Villalobos, el empresario millonario, le estaba diciendo esas cosas a ella. «Sé que somos muy diferentes», admitió Anthony con honestidad brutal. «Venimos de mundos completamente distintos, pero hoy aprendí algo importante. Las diferencias no importan cuando dos personas se conectan de verdad. Y nosotros nos conectamos, Carolina».
Lo sentí desde el momento en que nos sentamos a conversar en esa mesa. Yo también lo sentí, susurró Carolina con voz temblorosa, sorprendiéndose a sí misma por su valentía al admitirlo en voz alta. Anthony sonrió ampliamente ante esa confesión, y por primera vez en toda la noche pareció relajarse completamente. Tomó una de las manos de Carolina entre las suyas con delicadeza, sintiendo lo pequeña y suave que era comparada con las suyas. Entonces déjame preguntarte algo, y por favor tómate todo el tiempo que necesites para responder, dijo Anthony con voz llena de esperanza. ¿Me darías la oportunidad de conocerte mejor? De ser tu novio. No te pido que cambies nada de quién eres. No te pido que te adaptes a mi mundo. Solo te pido que me dejes formar parte del tuyo y que tú formes parte del mío. Prometo respetarte en todo momento, respetar tus valores, tu fe, tus tiempos. Prometo tratarte como mereces ser tratada, con dignidad, con cariño, con paciencia. Carolina sintió cómo las lágrimas finalmente rodaban libres por sus mejillas, arruinando por segunda vez en el día el maquillaje que tanto trabajo había costado aplicar. Pero no le importó. Las palabras de Anthony resonaban en su corazón con una fuerza que trascendía lo racional. Recordó entonces algo que había hecho esa misma mañana, antes de salir hacia la boda. Había orado pidiéndole a Dios que si algún día le enviaba a un hombre, fuera alguien que la respetara por encima de todo, alguien que valorara su pureza, su fe, sus principios. Y ahora sentada en ese automóvil lujoso, tenía frente a ella a un hombre que acababa de prometerle exactamente eso. No podía ser coincidencia. Era una respuesta clara, una confirmación divina que no podía ignorar. Anoche antes de dormir le pedí algo muy específico a Dios, confesó Carolina con voz entrecortada por la emoción. Le pedí que si algún día ponía a alguien en mi camino, que fuera un hombre que me respetara, que entendiera mis valores y no me presionara a cambiarlos. Y hoy tú apareciste en mi vida diciendo y haciendo exactamente todo lo que yo le pedí a él. Anthony sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. Nunca había sido un hombre particularmente religioso, pero en ese momento no pudo negar que había algo más grande orquestando ese encuentro. ¿Entonces es un sí?, preguntó él con voz ronca, casi temeroso de escuchar la respuesta. Sí, Anthony, respondió Carolina con una sonrisa luminosa a través de las lágrimas. Sí quiero ser tu novia. No hubo beso dramático como en las películas. No lo necesitaban. Anthony simplemente apretó la mano de Carolina con ternura, ambos sonriendo como adolescentes enamorados, a pesar de la diferencia de edad y experiencia. Se quedaron así durante varios minutos, sentados en el automóvil, sosteniéndose las manos, dejando que la magnitud de lo que acababan de comenzar se asentara en sus corazones. Finalmente, Anthony bajó del auto, rodeó el vehículo con pasos lentos, abrió la puerta de Carolina y la ayudó a descender con la caballerosidad que la caracterizaba. La acompañó hasta la puerta de su casa. Esperó a que abriera con sus llaves temblorosas y antes de despedirse, le recordó que la llamaría al día siguiente para coordinar su primera cita oficial. Carolina entró a su casa flotando en una nube, cerró la puerta tras ella y se dejó caer en su pequeño sofá desgastado mientras las lágrimas de felicidad seguían cayendo sin control. Lo que ambos ignoraban era que ese sí pronunciado bajo las estrellas de Monterrey era solo el comienzo de una historia de amor que desafiaría todas las expectativas y demostraría que cuando Dios une dos corazones, ningún obstáculo es demasiado grande. Los primeros meses de noviazgo fueron un periodo de descubrimiento mutuo que superó todas las expectativas de ambos. Anthony cumplió cada una de sus promesas con una dedicación que dejaba sin palabras a Carolina. La recogía después del trabajo en la tienda de abarrotes para llevarla a cenar en lugares sencillos que ella elegía, nunca ostentosos restaurantes de lujo donde se sintiera incómoda. Los domingos la acompañaba a la iglesia evangélica del barrio, sentándose en las bancas de madera junto a ella mientras el pastor predicaba sobre el amor de Dios, y aunque al principio se sentía fuera de lugar, poco a poco comenzó a encontrar paz en esas reuniones. Carolina le enseñaba versículos de la Biblia
que hablaban sobre relaciones puras y amor verdadero, y él escuchaba con atención genuina, haciendo preguntas inteligentes que demostraban su interés real. Nunca intentó presionarla físicamente, más allá de tomarse de las manos o abrazos castos, respetando los límites que ella había establecido desde el principio. Ese respeto absoluto hacia sus valores era lo que más enamoraba a Carolina. Anthony tenía el poder y los recursos para tener cualquier cosa que quisiera, pero había elegido esperarla, honrarla, amarla a su manera y a su tiempo. Por su parte, Carolina le enseñó a Anthony cosas que el dinero nunca podría comprar. Le mostró la alegría de las cosas simples, caminar por el parque Fundidora tomados de la mano, mientras comían raspados de tamarindo, visitar el Mercado Juárez los sábados por la mañana para comprar frutas frescas y regatear precios solo por diversión, sentarse en la banqueta de su casa a platicar con los vecinos mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de naranja y morado. Anthony descubrió que existía una felicidad genuina lejos de las reuniones de negocios tensas, los contratos millonarios y las conversaciones superficiales de su círculo social. Con Carolina todo era auténtico. Cuando reía era de corazón. Cuando hablaba, decía exactamente lo que pensaba sin filtros calculados. Cuando oraba por él en voz alta pidiéndole a Dios que lo bendijera en sus negocios, lo hacía con una fe tan pura que él sentía un nudo en la garganta. Ella le enseñó a agradecer las cosas cotidianas que siempre había dado por sentadas. Tener salud, tener comida en la mesa, tener personas que te aman por quien eres y no por lo que tienes. Anthony comenzó a ver el mundo con ojos diferentes, menos cínicos y más esperanzados. Por supuesto, no todo fue sencillo. Los primeros meses se enfrentaron miradas de desaprobación y comentarios hirientes de personas que no entendían su relación. Los colegas empresarios de Anthony lo cuestionaban abiertamente durante las reuniones. ¿En serio sales con una muchacha de tienda? ¿No crees que deberías buscar a alguien de tu nivel? Le advertían que solo quería su dinero, que lo estaba usando, que se arrepentiría cuando la novedad pasara. Anthony los escuchaba con paciencia y luego respondía con firmeza que Carolina era la mujer más honesta que había conocido en su vida y que si no podían respetarla, él simplemente dejaría de frecuentarlos. Algunos se alejaron efectivamente, mostrando su verdadera cara. Otros, al conocer a Carolina personalmente y ver la bondad genuina que irradiaba, terminaron disculpándose por haber juzgado sin conocer. Por el lado de Carolina, algunas conocidas del barrio murmuraban con envidia. Apenas ella pasaba. Se cree mucho ahora que anda con el ricachón. Ya verás que la deja cuando se canse de jugar a los pobres. Esos comentarios dolían, especialmente viniendo de personas que ella consideraba amigas, pero Carolina había aprendido a no dejar que las opiniones ajenas definieran su felicidad. Hubo un momento particularmente difícil alrededor del 6º mes de noviazgo, cuando la madre de Anthony, una señora de alta sociedad acostumbrada a controlar cada aspecto de la vida de su hijo, exigió conocer formalmente a Carolina. La cita fue en la mansión de los Villalobos, una residencia imponente en la zona más exclusiva de San Pedro Garza García, con jardines perfectamente diseñados, fuentes de cantera y muebles que costaban más que todo lo que Carolina había ganado en su vida. La señora Villalobos recibió a Carolina con educación fría, examinándola de arriba abajo, con ojos críticos que no escondían su desaprobación. Durante la cena incómoda, llena de silencios tensos, hizo comentarios sutilmente hirientes sobre la diferencia de clases, sobre la importancia de casarse con alguien apropiado, sobre cómo el amor no era suficiente cuando los mundos eran tan diferentes. Carolina mantuvo la compostura todo el tiempo, respondiendo con respeto pero sin dejarse intimidar, hasta que finalmente la señora preguntó directamente si sus intenciones con Anthony eran sinceras o solo buscaba seguridad económica. Fue Anthony quien explotó entonces, levantándose de la mesa y defendiendo a Carolina con una pasión que sorprendió incluso a su propia madre. Esta mujer tiene más dignidad en su dedo meñique que la mayoría de las personas que frecuentas en tus círculos sociales. Y si no puedes respetarla,
Entonces no me voy a quedar aquí escuchando tus insultos disfrazados de preocupación maternal. Salieron de la mansión esa noche con Carolina llorando en silencio y Anthony furioso, pero más unidos que nunca. Los meses siguientes trajeron sanación y aceptación gradual. La señora Villalobos, después de reflexionar sobre las palabras duras pero verdaderas de su hijo, hizo un esfuerzo genuino por conocer a Carolina más allá de los prejuicios. La invitó a tomar café a solas, sin Anthony presente, y tuvo una conversación honesta donde admitió sus miedos. Temía que su hijo fuera lastimado, que alguien aprovechara su bondad, que tomara decisiones impulsivas por emoción y no por razón. Carolina la escuchó con paciencia y luego le compartió su propia historia. La pérdida de su madre a temprana edad, las dificultades económicas que había enfrentado, cómo su fe en Dios era lo único que la mantenía firme cuando todo parecía derrumbarse. Le aseguró que jamás le pediría dinero a Anthony, que trabajaba para mantenerse a sí misma con orgullo y que lo único que quería de su hijo era su corazón. Esa conversación honesta rompió el hielo entre ambas mujeres y aunque la relación nunca sería perfectamente cálida, al menos había respeto mutuo. Cuando se cumplió un año de noviazgo, Anthony llevó a Carolina a cenar al mismo rancho San Miguel, donde todo había comenzado. Bajo las mismas luces colgantes que habían iluminado la boda de Laura, le pidió que se casara con él. No hubo anillo de diamantes gigante ni propuesta ostentosa. Solo un anillo sencillo de oro blanco, con una pequeña piedra que brillaba bajo la luz de las estrellas, y una promesa simple pero poderosa. Quiero pasar el resto de mi vida amándote como mereces ser amada. Carolina dijo que sí entre lágrimas de felicidad, sellando así un compromiso que los llevaría hacia el día más importante de sus vidas. La mañana del día de la boda amaneció con un cielo despejado y brillante sobre Monterrey, como si hasta el clima quisiera celebrar la unión que estaba por realizarse. A diferencia de cómo algunos podrían haber imaginado, la ceremonia no se llevaría a cabo en una catedral lujosa ni en un hotel de 5 estrellas, sino en los amplios jardines de la mansión de Anthony, transformados especialmente para la ocasión. Había sido una decisión conjunta. Querían algo elegante pero significativo, rodeado solo de las personas que realmente importaban en sus vidas. Los jardines lucían espectaculares, con un pasillo central alfombrado de pétalos blancos y rojos, que conducía hacia un altar decorado con arcos de flores naturales. Rosas, gardenias, lirios y bugambilias que perfumaban el aire con su fragancia dulce. Hileras de sillas blancas tapizadas en tela color marfil se extendían a ambos lados del pasillo, cada una decorada con listones de seda y pequeños ramos de flores silvestres. En la primera fila del lado derecho estaban sentados los familiares de Anthony, su madre, visiblemente emocionada y luciendo un vestido color perla elegante, sus hermanos, con sus respectivas familias, colegas cercanos del mundo empresarial que habían demostrado ser verdaderos amigos durante el año pasado. En el lado izquierdo estaban los seres queridos de Carolina, Laura con don Rodrigo tomados de la mano, primas y primos del barrio vestidos con sus mejores ropas, vecinos de San Bernabé que habían visto crecer a Carolina y ahora lloraban de orgullo al verla convertida en novia. Anthony esperaba en el altar vestido con un traje negro impecable, camisa blanca y corbata color champán que hacía juego con el tema de la boda. A su lado estaba don Rodrigo como su padrino, y detrás de ellos el pastor de la iglesia evangélica, a la que Carolina asistía fielmente cada domingo. Anthony intentaba mantener la compostura, pero sus manos temblaban ligeramente y sus ojos brillaban con lágrimas contenidas que amenazaban con desbordarse en cualquier momento. Había planeado este día con meticulosidad obsesiva durante los últimos 6 meses, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto para Carolina. Pero ahora que finalmente había llegado el momento, se sentía abrumado por la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. Iba a casarse con la mujer que había cambiado su vida, que le había enseñado el significado verdadero del amor desinteresado, que lo había hecho mejor persona sin siquiera intentarlo. La música comenzó a sonar. Un cuarteto de cuerdas tocando Canon en Re,
de Pachelbel, con una dulzura que erizaba la piel. Las primeras en caminar por el pasillo fueron las damas de honor. 3 primas de Carolina, vestidas con vestidos largos color lavanda, cargando pequeños ramos de flores y sonriendo con emoción mientras avanzaban lentamente hacia el altar. Entonces llegó el momento que todos esperaban. La música cambió a una versión instrumental de Amazing Grace y Carolina apareció al final del pasillo del brazo de Laura, quien con los ojos llenos de lágrimas había aceptado el honor de entregarla en matrimonio al no tener padre vivo. El tiempo pareció detenerse completamente cuando todos los invitados se pusieron de pie y voltearon a verla. Carolina lucía absolutamente radiante, con un vestido de novia sencillo pero elegante. Corte sirena en tela satinada color marfil que abrazaba su figura con delicadeza, mangas largas de encaje que cubrían sus brazos con transparencias sutiles, escote en V discreto que no revelaba más de lo necesario, y una cola mediana que arrastraba suavemente sobre los pétalos del pasillo. Su cabello castaño estaba recogido en un moño bajo elegante, con algunos mechones sueltos enmarcando su rostro, y llevaba un velo de tul simple, sujeto con una peineta de perlas. No usaba joyas extravagantes, solo los aretes de plata de su abuela y un collar delicado con un crucifijo pequeño que Anthony le había regalado en su aniversario de 6 meses. Su rostro brillaba con una felicidad pura que no necesitaba maquillaje exagerado para resplandecer. Cuando sus ojos se encontraron con los de Anthony al otro extremo del pasillo, ambos sonrieron simultáneamente, con lágrimas rodando por sus mejillas sin ninguna vergüenza. El camino hacia el altar pareció eterno y a la vez demasiado corto. Carolina caminaba lentamente del brazo de Laura, quien le susurraba palabras de ánimo y bendiciones mientras avanzaban. Los invitados murmuraban cumplidos emocionados: «¡Qué hermosa se ve! Parece un ángel. Dios los bendiga». Cuando finalmente llegaron frente al altar, Laura besó la mejilla de Carolina con ternura. Luego tomó la mano de su sobrina y la colocó ceremoniosamente sobre la mano extendida de Anthony. Fue un gesto simbólico poderoso. La mujer que la había criado como hija, entregándola al hombre que había prometido amarla para siempre. Anthony apretó suavemente la mano de Carolina y murmuró tan bajo que solo ella pudo escuchar: «Estás preciosa». Ella respondió con una sonrisa luminosa que valía más que 1000 palabras. El pastor comenzó la ceremonia con una oración hermosa, pidiendo la bendición de Dios sobre ese matrimonio. Luego habló sobre el significado del amor verdadero según las Escrituras, sobre cómo el amor es paciente, es bondadoso, no es envidioso ni jactancioso, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera. Cada palabra resonaba con verdad profunda en los corazones de Anthony y Carolina, quienes se miraban fijamente sin apartar los ojos, como si fueran las únicas 2 personas en el mundo. Llegó el momento de los votos personales. Anthony sacó una hoja de papel doblada de su bolsillo interior con manos temblorosas. La desdobló con cuidado, respiró hondo para controlar la emoción y comenzó a leer con voz quebrada pero firme. «Carolina, hace 1 año entré a una boda esperando solo cumplir con mi deber hacia una amiga querida. Lo que no sabía era que Dios tenía otros planes para mí ese día. Vi a una muchacha siendo humillada injustamente y algo dentro de mí me obligó a intervenir. Pronuncié 3 palabras que cambiarían mi vida para siempre. Ella está conmigo». En ese momento no lo sabía, pero estaba haciendo una declaración profética, porque desde ese día tú has estado conmigo de verdad, en mis alegrías y en mis dificultades, en mis victorias y en mis miedos. Me enseñaste que la verdadera riqueza no está en cuentas bancarias ni propiedades, sino en tener un corazón puro y una fe inquebrantable. Hoy, frente a Dios y frente a todos estos testigos, renuevo esa declaración. Carolina, tú estás conmigo, y yo estaré contigo para siempre, amándote, respetándote, honrándote todos los días de mi vida. Para cuando terminó, Anthony lloraba abiertamente sin intentar ocultar las lágrimas, y más de la mitad de los invitados sacaban pañuelos para secar sus propios ojos.
Entonces le tocó el turno a Carolina. No había preparado nada escrito, porque sabía que las palabras fluirían directo de su corazón cuando llegara el momento. Tomó las manos de Anthony entre las suyas, lo miró directo a los ojos con una intensidad que lo hizo temblar y comenzó a hablar con voz clara y llena de emoción. Anthony, cuando me sentaron en aquella mesa hace un año, me sentía invisible, pequeña, sin valor. Entonces tú caminaste hacia mí y me diste algo que yo había perdido: dignidad. Me defendiste cuando nadie más lo hizo. Me viste cuando todos me ignoraban. Y desde ese momento, cada día que ha pasado, me has demostrado que tu amor no es palabras vacías, sino acciones constantes. Respetaste mis valores cuando pudiste haberme presionado. Honraste mi fe cuando pudiste haberla ridiculizado. Me esperaste con paciencia cuando pudiste haber buscado algo más fácil. Hoy le doy gracias a Dios por haberte puesto en mi camino, porque sé, sin duda alguna, que fuiste una respuesta directa a mis oraciones. Anthony Villalobos. Yo también renuevo esas palabras que cambiaron nuestro destino. Sí, estoy contigo. Y estaré contigo en las buenas y en las malas, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Los sollozos se escuchaban claramente entre los invitados cuando Carolina terminó de hablar. Hasta la madre de Anthony lloraba abiertamente, admirando finalmente la fortaleza y nobleza de la mujer que su hijo había elegido. El pastor sonrió con lágrimas propias brillando en sus ojos y pronunció las palabras tradicionales que sellaron oficialmente su unión como esposos. Cuando finalmente Anthony levantó el velo de Carolina y se inclinó para besarla, el beso fue suave, tierno, respetuoso, incluso en ese momento tan esperado. Los invitados estallaron en aplausos, chiflidos y gritos de felicidad, mientras el cuarteto comenzaba a tocar una marcha triunfal. Anthony y Carolina caminaron de regreso por el pasillo central, ahora como marido y mujer, sonriendo y saludando a todos, sus corazones desbordándose de una felicidad tan completa que ninguna palabra podía describirla adecuadamente. La recepción que siguió fue una celebración hermosa, llena de comida deliciosa, bailes alegres, discursos emotivos y risas constantes. Cuando llegó el momento de abrir la pista, Anthony y Carolina bailaron su primera canción como esposos bajo un cielo estrellado, rodeados por las personas que amaban, sabiendo con certeza absoluta que habían encontrado en el otro no solo un compañero romántico, sino un alma gemela enviada por el mismo Dios. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal para más historias inspiradoras como esta. Compártela con alguien que necesite recordar que Dios siempre tiene un plan perfecto, incluso cuando todo parece oscuro. Que el Señor bendiga tu vida, así como bendijo la historia de Anthony y Carolina. Que Él te muestre que tu valor no depende de las opiniones ajenas, sino de cuánto vales ante sus ojos. Que encuentres el amor verdadero que respeta tu esencia, honra tu fe y te ama exactamente como eres. Y recuerda siempre, cuando Dios escribe tu historia de amor, ningún obstáculo es demasiado grande y ninguna diferencia es insuperable. Que Él guíe tus pasos hacia la persona que tu corazón necesita encontrar. Amén.